sí, ahora está grabando. ¿Están viendo esa pantalla? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Asumo que han leído ya las primeras 10 hojas del texto, o 10 o 5, que es una introducción, que si no me acuerdo, yo la saqué de una página web y lo puse ahí. Eh, Ahora vamos a hablar las bases químicas de la herencia. ¿De qué fecha a qué fecha? Miren, de 1900 a 1944. 1865 se descubre la genética, las leyes de Mendel. 1900 se redescubren las leyes de Mendel. ¿Y qué pasó entre 1900 y 1944? Eso vamos a ver. El material genético se transmite de manera física, algo que los pensadores griegos antes de Mendel se preguntaban cómo era que un niño se parecía a su padre, cómo una vaca que tomaba y comía pasto del mismo lugar de un cerdo, no se convertía en cerdo. Entonces no tenían idea de que el material, qué era el material genético o cómo era la manera física de que los progenitores pasen sus características a sus descendientes. Y así tardamos mucho tiempo, hasta que Mendel en 1865 hace su trabajo y saca las leyes de Mendel. La investigación de la estructura. ¿Y qué pasó, por ejemplo? Mendel, cuando saca Mendel su trabajo, todos los demás, a partir de 1900, que fue Hugo de Vries, también uno de los que eh, redescubrió las leyes de Mendel, empiezan a trabajar. Mendel trabajó en arvejas. Los otros ¿saben qué hacen generalmente los científicos? Empiezan a trabajar lo mismo, pero en, en papa, en haba, en tomate, para ver si es lo mismo. Eso hacen los científicos. Entonces replicaron lo de Mendel en otras especies. La investigación de la estructura de las biomoléculas se inicia a finales del siglo XIX y sentó las bases para la descripción del material genético. ¿Por qué? Porque no se sabía cuál era el material genético. Se sabía que había un material genético, pero ¿cuál era? Y la pregunta era, ¿proteínas o ácidos nucleicos? Esa era la pregunta. ¿Cuál de los dos es el que ahora nosotros sabemos que son ácidos nucleicos? Pero en 1900 no, nadie sabía. De hecho, hasta la década de los 40, todos decían, muchos se inclinaban por las proteínas y poco por los ácidos nucleicos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se inclinaban por las proteínas? Porque hay tres factores que contribuyeron a que naturalmente pensemos todos que eran las proteínas las que daban toda la variación genética. Uno, porque hay gran cantidad de proteínas. Dos, el tetranucleótido de Levene, que Levene era un investigador que había medido unas bases nitrogenadas y llegó a una conclusión errónea. Y lo que les decía, las áreas de investigación son diferentes. ¿Saben qué está investigando ahora todo virólogo? Coronavirus. Todos. Las áreas de investigación en 1900 no eran proteínas, no eran esto, era todo lo que Mendel había hecho. O sea, la mayoría de los investigadores estaba viendo, y será igual en la mandarina, es igual en el banano, en la naranja, se dará las leyes de Mendel en esta especie. ¿Por qué es abundante las proteínas? Porque las proteínas están en todo nuestro cuerpo y en todas nuestras células. Más del 50% del peso molecular seco pertenece a estas moléculas. O sea, somos proteína andante. Puesto que las células tienen tal cantidad y variedad de estas proteínas, no era extraño que se diga, ah, pucha, la variación genética está en las proteínas. ¿Mm? La, es- la estructura de los ácidos nucleicos. Ahora,
En 1868, años después de que Mendel saca sus leyes, se empieza a estudiar el ADN, pero no como lo estudiamos ahora, sino con tiñendo las células, porque primero se veía la célula medio paliducha y luego ustedes, pucha, ahora no están viendo en bacteriología, nos enseñan a teñir las células. Y resulta que la nucleína, el núcleo, se teñía bien oscuro, agarraba grandes cantidades de, de tinción. Entonces Michel demostró que la nucleína contenía grandes cantidades de fósforo, pero no de azufre. Azufre tienen las proteínas. Ahora, cada vez, cada vez, ¿será que hay gente que quiere entrar? Ni modo, no veo yo. Cada vez que, a ver, voy a ver un ratingo. Vamos a ver si hay gente. No, no hay gente. Ah, ahí ve, qué burrera. Ahora ya no sé dónde estoy. Ahí, siguen viendo, ¿no? ¿Siguen viendo esa pantalla? Sí, doctor, se sigue viendo. Ok. Entonces, ¿saben qué? Cuando se descubrió la célula, el microscopio con el que se descubrió la célula era nada al microscopio que ustedes ahora utilizan en la Facultad de Veterinaria. Los lentes no eran buenos, el objetivo no era bueno, la iluminación no era buena, y eso ha ido mejorando. Lo mismo las balanzas. Ahora hay balanzas que miden al miligramo. Antes, ¿no? Las balanzas, a ver, comparen una romana con una balanza de precisión. No hay punto de comparación. Uno pone un gramo, en el otro un gramo. En cambio, en una romana, un gramo no se mide. Entonces se fueron desarrollando técnicas de análisis, donde se vio que los ácidos nucleicos estaban formados por 4 bloques moleculares llamados nucleótidos. Y ahí fue donde, miren, en 1910, un notable investigador dijo, a ver, voy a medir yo cuánto de ácidos nucleicos hay en el núcleo, en el ADN. Y Levene propuso esa teoría para explicar la distribución bioquímica de los ácidos nucleicos. Él propuso que una unidad simple de 4 nucleótidos se repetía. ¿Qué hizo? Pesó el ATGC y vio que era 1, 1, 1, 1. Pero sus métodos analíticos, su balanza, era malísima. Entonces, estaba midiendo una cosa tan pequeña con un aparato que era obsoleto, que no podía registrar esas variaciones. Y esto es lo que él dijo, el tetranucleótido de Levene dijo, todo está igual. Hay uno de A, uno de T, uno de C, uno de G. ¿Qué variación podría haber con esto? Dice, ninguna. No puede haber variación, así que no creo que sea, todos dijeron, no creo que podamos hacer una variación aquí o una combinación si todo está igual. Entonces, no creo que sean los ácidos nucleicos, cosa que es. Pero decían, sí, las proteínas sí parece porque, pucha, con una estructura de 4 nucleótidos unidos es muy simple para ver la variación química que existe en el material genético. En cambio, las proteínas no, las proteínas tienen 20 aminoácidos diferentes, que una proteína se puede escribir de una forma, de otra forma. Por lo tanto, son las proteínas las que determinan la variación genética, no puede ser 4 letras locas. ¿Cuál fue el resultado? Que se desvió la atención de estudiar los ácidos nucleicos y se empezaron a trabajar con las proteínas. Veamos un poquito más de los 20 aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes, ¿no ve? Y la unión de un aminoácido con otro aminoácido con otro aminoácido crea una proteína. Entonces, miren aquí, tenemos aquí los alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, miéchica, 20 aminoácidos. Y cuando se une alanina con valina con leucina, da una proteína. Leucina, triptófano, aspargina, otra. Treonina, cistina, fenilalanina, otra proteína.
Aquí sí, miren, yo puedo unir con este va a dar una proteína, este con este va a dar otra proteína, este con este va a dar otra proteína. Por lo tanto, dijeron, pucha, son pues la variación que existe en, en las proteínas, da para pensar que sea la fuente de variación genética. Por lo tanto, antes de 1940, los investigadores estaban ocupados el tercer factor es que antes de 1940, todos estaban pensando en lo que yo les he dicho. Miren, Hugo de Vries eh, redescubrió a Mendel y Mendel trabajó en arvejas, Hugo de Vries trabajó en margaritas. ¿Será lo mismo en papa? ¿Será lo mismo en tomate? ¿Será lo mismo en el maíz? Entonces todos empezaron a estudiar esa genética de la transmisión y las posibles mutaciones que podía haber. Miren, aquí hay otro alelo. El grupo sanguíneo, fíjense, el grupo sanguíneo tiene tres alelos, A, B, O. Entonces, eso era lo que estaban estudiando, la genética de transmisión. Esta aparente equivocación, digo, duró hasta la década de los 40. ¿Por qué? Porque fue otro investigador que dijo, a ver, veré lo que hizo Levene, este señor Erwin Chargaff, volvió y dijo, a ver, ahora yo ya tengo mejores balanzas para medir la cantidad de ácidos nucleicos. Y Levene dijo que encontró 1, 1, 1. Entonces volvió a hacer lo mismo y esa hipótesis que era ese estudio de Levene, que era 1, 1, 1, Chargaff dijo que era incorrecto. Y eso es lo que pasa con el estudio científico. Nunca el estudio científico no termina en algo, nunca es algo que va a quedar quieto. ¿Mm? No hay un dogma, no hay un dogma en la genética. Inclusive el padre de la genética, vamos a ver que ha hecho un dogma, al año se dio cuenta que, no, que lo que dijo no era. Chargaff demostró que en la mayoría de los organismos la relación que Levene había dicho 1, 1, 1 no era la correcta, porque él ya pudo medir con una mejor balanza. Bueno, ahora, ¿cuáles son las pruebas a favor de los ácidos nucleicos y obviamente del ADN como material genético? ¿Con qué se trabaja? Con bacterias y bacteriófagos, o sea, con bacterias y con virus. ¿Por qué? Porque las bacterias y los virus se reproducen muy rápidamente y podemos tener miles de millones en un matraz, en una caja Petri, y multiplicarlos y rápidamente. Es el ADN. ¿Cuál es el inicio para que el ADN se diga que es el ADN? ¿Mm? El suceso inicial para considerar al ADN fue una publicación, miren, en 1944, ¿Mm? donde tres personas, Avery, MacLeod y McCarthy, dicen que hay un principio transformante. Algo está diferente. Este experimento constituyó la prueba directa de que el ADN y no las proteínas son responsables de la herencia. La prueba inicial que señaló al ADN como material genético proviene de estudios que se han hecho en virus y en bacterias. ¿Por qué? Ya les he dicho, porque se reproducen rápido y se puede manipular fácilmente eso. Entonces ellos hicieron el experimento de transformación. Como aquí me falta algo. Me falta una lámina donde explico cómo bueno, tal vez esté después. Y si no, pues lo voy a mostrar en la próxima clase, porque falta de un experimento de Griffith. La base para el trabajo, porque es después de Griffith, aquí está el ministerio de Griffith, aquí está, ¿ve? La base para el trabajo de Avery, MacLeod y McCarthy la inició Griffith, para que vean nuevamente. Los investigadores trabajan no de la noche a la mañana, no es que se duermen y al día siguiente van a decir, oh, voy a descubrir esto. Uno de los pocos que así dicen que ha sido la gravedad, que Newton se echó debajo de un manzano y se le cayó una manzana y ahí se le vislumbró la gravedad.
Pero la mayoría de nosotros y ustedes cuando sean veterinarios van a van a leer a alguien. Entonces, Avery, McLeod, McCarthy tenían información de Griffith. Y Griffith era un médico del Ministerio de Salud británico que, miren, en 1927, ¿cuántos años antes de ellos, verdad? Porque ellos es del 44, realizó experimentos con la bacteria Diplococcus pneumoniae, que tenía dos cepas, la virulenta y la no virulenta. ¿Y qué causaba eso? Neumonía. Ahora nos estamos muriendo de coronavirus. Los, los británicos se morían de neumonía. Por lo tanto, estaban estudiando, todos ahora estamos estudiando coronavirus, todos estaban estudiando a la Streptococcus neumonía, porque se estaban muriendo de neumonía. Y se dieron cuenta que habían algunas cepas que eran virulentas y otras que no eran virulentas. ¿Y cómo se dieron cuenta y cómo podían determinar que una cepa era virulenta y no virulenta? Justamente con las técnicas de siembra en bacteriología. Las cepas virulentas estaban encapsuladas, mientras que las no virulentas no lo estaban. En otra palabra, tenían un casco, como cuando uno va en una moto. Cuando tiene un accidente el que va en moto y tiene casco, tiene probabilidades de salvarse. En cambio, si no tiene casco, se muere. Lo mismo con estas bacterias. Las que tenían casco, virulentas, que causaban la enfermedad, podían entrar a nuestro organismo y no eran fagocitadas por nuestros anticuerpos. O sea, nos defendíamos bien. No nos defendíamos bien porque burlaban la vigilancia. En cambio, las no virulentas no tenían su casco e inmediatamente eran descubiertas y eran fagocitadas. Las bacterias sin cápsula son fagocitadas. Por lo tanto, las virulentas no eran fagocitadas y se reproducían se reproducían y causaban neumonía. Entonces, esas características físicas fueron las que determinaron. Cuando se hacía una siembra en una caja Petri, las bacterias con casco formaban colonias lisas. Por lo tanto, uno decía, estas producen enfermedad. Y las no encapsuladas producían colonias rugosas. O sea, simplemente al ver una colonia podían decir, esta produce enfermedad, esta no produce enfermedad. Y eso era porque Griffith podía tranquilamente decir, yo voy a trabajar con las que producen enfermedad y con las no virulentas. Como Griffith sabía que solo las células virulentas vivas producían neumonía en ratones, pensó, si yo inyecto bacterias virulentas muertas por calor, no tiene que provocar neumonía, porque obvio, acabo de matar a las bacterias. Estoy poniendo, si yo hiervo agua, las bacterias que están en el agua se mueren y no me causan ninguna enfermedad. Entonces él dijo, ok, voy a matar a las bacterias virulentas y no van a provocar neumonía. Y aquí viene el experimento. Él inyectó a ratones células vivas que no causan la enfermedad junto con células virulentas muertas. O sea, bacterias muertas que causan la enfermedad no deberían causar enfermedad. Bacterias vivas que no causan enfermedad no deberían causar enfermedad. Como ninguno de los dos tipos causaba muerte en los ratones, ¿por qué? Porque cuando se inyectaba las no virulentas en un ratón, no moría. Cuando se inyectaba las virulentas muertas en el ratón, tampoco se moría. Entonces Griffith esperó que la doble inyección no mataría a ningún ratón. Pero después de 5 días, todos los ratones murieron. Y cuando sacó sangre de los ratoncitos muertos, no recobró no virulentas ni virulentas muertas, recobró virulentas vivas. Esto es lo que hizo. Entonces, a ver, miren, aquí está. Cuando él puso una inyección de virulentas vivas, el ratón muere. Cuando él coloca la inyección de no virulentas vivas, el ratón vive. Cuando Griffith mató por calor las virulentas, aquí ya muertas, e inyectó al ratón, el ratón vive. ¿Y cuál fue el experimento? Mezcló estas dos que no mataban al ratón y resulta que el ratón murió. Y más aún, cuando hizo el análisis de los tejidos,
recobró virulentas vivas. ¿Y qué dijo Griffith? Ah, no dijo, oh, resucitaron las bacterias muertas. No, dijo, debe haber algún elemento que transforma, que cambia a a las bacterias no virulentas en virulentas. Algo tiene que haber. Esa fue la conclusión de Griffith, ¿ve? Fue que las bacterias virulentas muertas por calor eran responsables de alguna manera de convertir a las no virulentas en virulentas. Deben tener algo que convierte a estas vivas en virulentas. Llamó a ese fenómeno de transformación y sugirió que el principio transformante podía ser alguna parte de la cápsula del polisacárido o algún compuesto. Y eso generalmente hacemos todos los que estudiamos algo. Damos en nuestras conclusiones y decimos, ah, debería estudiarse esto más porque puede que sea esto. O sea, nada es conclusivo y final. Nuevamente, como todo el mundo vio que eso era un experimento que causó sensación, vamos a decir, como ahora el coronavirus, todo el mundo empezó a trabajar con eso y lo que hicieron fue replicar eso, porque se acuerdan que les dije de los transgénicos, que un italiano pudo hacer una planta transgénica en un moliendo, en una moledora, y le salió la planta transgénica, pero nunca más nadie pudo replicar lo que él hizo. Por lo tanto, un experimento científico puede ser replicado y tiene que salir lo mismo. Entonces, lo replicaron, pero in vitro, ya no con ratones, sino en laboratorio con bacterias. En 1931, Dawson confirmó las observaciones y amplió su trabajo. Incubaron, ¿ve? Dijo, ah, sí, Griffith tenía razón y además hizo otra cosa. Incubaron bacterias virulentas muertas con calor junto con las vivas y se recuperaban células virulentas vivas. Por lo tanto, no era necesario inyectar a los ratones, matarlos para obtener el principio de transformación. En el 33 refinó algo en los experimentos in vitro y ya usaban extractos de células lisas y rugosas, ya no eran ya extractos, ¿ve? Habían filtrado soluble de células muertas y habían transformación de células intactas. Atribuyeron esto a una modificación fisiológica y no genética, algo que fisiológicamente les hace cambiar, pero era genético. Y recién 10 años después, sale Avery, MacLeod y McCarthy, publican los resultados que están considerados como uno de los artículos clásicos de genética molecular. Ellos habían demostrado prácticamente cuál era el principio transformante, y el principio transformante es el DNA. Y para que hayamos esperado bastante, ¿ellos qué hicieron? Aquí están bien. Comenzaron con grandes cantidades de cultivo, 50 litros de bacterias virulentas. Avery y sus colaboradores reconocieron las implicaciones genéticas de su trabajo. Los ácidos nucleicos determinaban actividades bioquímicas en las bacterias y sugería que el principio transformante era pues el ADN. ¿Y cómo hicieron? Miren, primero homogenizaban todo y luego extraen los carbohidratos, los lípidos y las proteínas poco a poco. Primero aquí está el control, y se produce la transformación. O sea, cuando está todo, cuando están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, se produce la transformación. Y poco a poco hay que ir descartando. Ok, está aquí la cosa. Vamos a descartar las proteínas. Destruyen las proteínas con una proteasa y se produce la transformación. Conclusión, las proteínas no son el factor que hace el cambio. Hasta ahí ya era gran cosa porque todo el mundo decía que era proteína. Luego, con una ribonucleasa destruyen los ARNs. Y se produce la transformación. Por lo tanto, no era el ARN o el RNA. Y lo único que queda es la ribonucleasa. Destruyen los carbohidratos, destruyen las proteínas, destruyen aquí carbohidratos y lípidos, aquí proteínas.
aquí ARN y aquí destruyen el ADN. Y cuando destruyen el ADN, no se produce la transformación. Por lo tanto, dicen, es el ADN el que causa esa transformación. Bueno, el experimento de Hershey y Chase sigue al otro. Ya no hacen con ellos, sino hacen con bacteria, la Escherichia coli, que es eh, parasitada, vamos a decir, o infectada por un bacteriófago T, llamado fago. O sea, ya utilizamos virus y bacterias. ¿Qué es un virus? ¿Qué es el maldito coronavirus? Es ADN y proteína. En su cabeza está el ADN y en su cola tiene, y todo el chasis, vamos a decir, o la carcasa es proteína. ¿Mm? Es coronavirus porque tiene una forma de corona redondo. El fago tiene esta forma. ¿Qué hace el virus? Nada, fregarnos toda la vida. Lo único que hace el virus, que no es ni vivo ni muerto, ¿no ve? Engaña a las células receptoras y dice, no, no hay problema, no es enemigo. Se fija e inmediatamente introduce su ADN o ARN, porque hay virus ADN y hay virus ARN, en la célula. Ese ADN y la carcasa de proteína se queda afuera. Ahí muere. Bueno, no muere porque los virus no son ni vivos ni muertos. Inmediatamente ese material virulento entra a, a nuevamente a transgenizarse a el ADN de la bacteria. Y toda la instrucción que le da, es decir, usted ya no hace más bacteria, usted hace virus. Agarra, aquí está, miren, está la bacteria, viene el virus, pone su material genético, ese material genético se junta con el material genético de la bacteria y le dice, usted ya no va a hacer más bacterias, va a hacer virus y empieza a utilizar todo lo que tiene la célula, todo el material que tiene la célula para hacer virus y salen más. Por lo tanto, hay un ciclo lisogénico y un ciclo lítico. Mata la bacteria, salen. ¿Y qué hacen los virus? Van por más bacterias. ¿Mm? Esa es la vida del virus. Aquí está otra vez, miren. El DNA fágico se fija, entra el ADN, empieza a crear la pobre célula ya rehén del ADN del virus, crea nuevos virus y rompe la célula y los virus siguen yendo. Y miren aquí 1952. En 1952 ya habíamos descubierto la radioactividad. Y eso nos da más poder todavía. ¿Por qué? Porque hemos visto que el ADN cambia con radiación. Entonces, el experimento de Hershey y Chase ya trabaja con fagos marcados. Lo que hacen es, miren, aquí hay fósforo radioactivo y aquí hay azufre radioactivo. Y por muchas generaciones reproducen a los fagos en fósforo radioactivo y en azufre radioactivo. O sea que después de unas varias generaciones, que pueden ser 3, 4, 5 días, que hay miles de generaciones de los virus, nacen virus con el ADN radioactivo, por eso son marcadores. Y los otros virus nacen con la proteína, porque el azufre es parte de la proteína, el fósforo es parte del ADN, entonces nacen con la proteína radioactiva. Cuando estos fagos marcados con fósforo radioactivo que está en el ADN y con azufre radioactivo que está en la carcasa se juntan con las bacterias, el ADN, en ambos casos, el ADN pasa a la bacteria. Pero aquí podemos ver que el ADN marcado con fósforo radioactivo pasa. En cambio aquí el ADN no está marcado y la proteína queda fuera. Por lo tanto, las bacterias infectadas están marcadas con fósforo. Se reproducen fagos viables con fósforo. Y aquí se reproducen fagos viables sin fósforo. Por lo tanto, la proteína queda fuera. Lo que hace el principio transformante es el ADN.
y listo. Con eso, en 1944 y luego en 1952, prácticamente el mundo dice, ¿saben qué, jóvenes? Es el ADN a trabajar y todo el mundo empieza a trabajar al ADN y hasta ahorita no paramos, ¿verdad? No paramos de trabajar en el ADN. Después ya vienen otros experimentos de transfección que usan la Escherichia coli con la lisozima y todo eso por aquí ya, pero eso ya no viene, ¿no ve? Tiene y viene la transfección, que eso no vamos a hacer. Y las pruebas, esas son pruebas directas, pero hay pruebas indirectas a favor del ADN. ¿Y cuáles son esos? Son tres o cuatro. En 1950 los organismos eucariotas no eran adecuados para realizar clase de experimentos, por eso se usaba para realizar clase de experimentos encaminados a demostrar que el ADN es el material genético. Pero se decía que el material genético debía ser una sustancia universal, por lo tanto, se debería funcionar en todo. Y empiezan a pensar, dice, el ADN debería encontrarse donde se realiza la función, es decir, en el núcleo, formando parte de los cromosomas. Empezamos a deducir. El problema es que tanto el ADN como las proteínas cumplen ese requisito. Sin embargo, las proteínas son abundantes en el citoplasma, no así el ADN. El ADN está en el núcleo y en el citoplasma solo en pequeñas cantidades en las mitocondrias. Aquí está, ¿ve? Y en los cloroplastos. Hay pequeñas cantidades. Y miren como les digo, el ADN nuestro es doble, una doble hélice. Y el ADN de las mitocondrias es como si fueran de bacterias. Por eso es que nosotros tenemos ADN bacterias. Somos en esencia transgénicos. Por otro lado, las proteínas se hallan solo en la célula. Hay una correlación, dicen, también hay una correlación de la ploidea. Ustedes ya se han debido olvidar, pero en segundo semestre han escuchado, o tal vez en primero en histología. Se sabía que los cromosomas se hallaban en el núcleo y que contenían el material genético. Por lo tanto, se esperaba que existiese una correlación entre la ploidea. Tenemos células haploides, diploides, generalmente haploides y diploides. Hay triploides, tetraploides, eso vamos a ver ya en aberraciones cromosómicas, pero lo normal, todas las células de ustedes jóvenes son diploides, excepto dos células. ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles células de su organismo son haploides? ¿No se acuerdan? El óvulo y el espermatozoide. Los gametos son haploides. ¿Por qué? Porque si fueran diploides, un diploide con un diploide da un tetraploide. El óvulo tiene que tener la mitad del material genético del papá, de la mamá, y el espermatozoide la mitad del material genético del papá. Por eso son haploides. Esta es una célula haploide N. Y cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, se vuelve nuevamente diploide. Y todas las células del cuerpo son diploides. En la siguiente tabla compara la cantidad de ADN encontrado en el espermatozoide, o sea, en un gameto, y en los glóbulos rojos sanguíneos. Y miren cómo se ve. En el humano, en el óvulo y en el espermatozoide hay 3.25, ¿sí? Perdón, en el óvulo y en el espermatozoide hay 3.25. Y el doble, no exactamente, pero el doble hay en cualquier otra célula del organismo. Y no es solo del humano, en el pollo, en la trucha, en la carpa, en el arenque, en todas las especies sexualmente que se reproducen sexualmente, el gameto, óvulo o espermatozoide tiene la mitad del material genético de una célula diploide. Por lo tanto, hay células diploides y los gametos son haploides. Luego, eso es básicamente. Y luego viene la mutagénesis, la luz ultravioleta, que es un agente que puede inducir mutaciones en el material genético. Por lo tanto, se utilizó para demostrar indirectamente que los ácidos nucleicos son el material genético. ¿Por qué? Porque obviamente producimos mutaciones en el material genético
cambia el material genético y cambian algunas cosas en nuestro organismo. Se puede irradiar bacterias con longitudes de onda y medir la efectividad de cada longitud según el número de mutaciones que produce. ¿Mm? Esto es simplemente para que veamos. Y miren, la máxima acción mutagénica del ADN y del RNA son 260. En cambio, las proteínas absorben más. ¿Qué significa esto? A ver, creo que aquí está. Sí, miren, es que hay diferentes ondas. No se ve, por ejemplo, aquí, estas son aquí, este es el patrón que haría los ácidos nucleicos, porque absorben 260, y este es el patrón de las proteínas, que absorben 280. Entonces es así como fueron haciendo esas pruebas. Pero bueno, lo más importante es lo que yo he dicho. Y las pruebas directas, bueno, pues ahora son el análisis molecular, llamado tecnología DNA recombinante. Ya sabemos, de hecho, los transgénicos y la edición genética, ya directamente nosotros ponemos un gen de un animal en otro animal y después de mucho trabajo, obviamente, podemos hacer que hemos sacado un animal transgénico como esos cerditos que se iluminan en la noche. ¿Mm? Eso, y se expresa ese gen de ese animal en el otro animal. Ejemplo, dice, hay mucho, uno de estos es la inserción de bacterias de los genes humanos que codifican insulina e interferón en las bacterias. Esto es un transgénico. Y nadie dice que los transgénicos son malos cuando eh, creamos insulina transgénica para curar a mi papá a mi papá con diabetes, a mi mamá con diabetes. No digo, pucha, le estoy inyectando insulina transgénica. Y todo el mundo se pincha insulina transgénica. ¿Mm? ¿Por qué hacemos eso? Porque hemos hecho bacterias que se reproducen en gran cantidad y las bacterias mantienen los genes que hemos colocado de insulina y podemos sacar mucha cantidad de insulina que salva muchas vidas de las personas que están con diabetes. Y eso llega justamente a los animales transgénicos, tras inyectar en cigotos el ADN que codifica el gen de la beta-globulina humana. Ellos expresan la beta-globulina humana y nosotros, ya les he dicho, en los transgénicos, en los animales transgénicos no es para que nos comamos los animales transgénicos, sino para que, por ejemplo, en un animal transgénico, de su orina saquemos nosotros algún efecto, alguna hormona, insulina o algo que nos sirva a nosotros. ¿Sí? Eso es. Y la mayoría de las aplicaciones de transgénicos y de edición genética van a eso. A la alimentación van para la soya, para el algodón, para la parte productiva, pero es donde más palo le dan. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, es lo que comemos, pero todo lo que, ya les he dicho, la levadura es transgénica. Y nadie, y todo el mundo está comiendo pan feliz, sin pensar que es transgénico el pan, pero sí la levadura. Ahora vamos a hablar del código. Una vez que se determinó que era realmente el ADN, el material genético, ahora quedaba cómo es que cuatro letras A, T, G, C pueden hacer semejante variación. Antes, ahora ya no, por ejemplo. Mi abuelita ha tenido 14 hijos y los abuelitos de ustedes han debido tener también por ahí 8, 9. Los hijos de ellos ya han tenido, mis padres han tenido 4 y yo tengo 2 y ustedes van a tener uno o capaz tengan un gato, ¿verdad? O sea que hemos ido bajando la población humana en la reproducción. Mi abuelita 14, yo 2. Bueno, y los 14 hijos de mi abuelita, alguno de ustedes por ahí tiene 6 hermanos, pues todavía hay, ¿son iguales? No son iguales, son parecidos. Algunos se parecen más al papá, otros se parecen más a la mamá. Entonces empezaron a decir, ¿cómo puede ser que 4 letras puedan causar tanta variación si son apenas A, T, G, C? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿No? Y ahí empezaron a estudiar el código genético. Las proteínas son compuestos químicos que implican transporte, soporte, todo es proteína.
¿no? Pero entonces, ¿cómo? Si estamos diciendo que la proteína que tiene 20 aminoácidos no es la que causa la variación, ¿cómo cuatro letras van a causar esa variación? ¿Ven? Aquí otra vez las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos y hay 20 aminoácidos diferentes. Entonces, ¿cuál es el código que se requiere en el ADN que apenas tiene cuatro letras para hacer esto? ¿Mm? Los ácidos tienen apenas cuatro bases, 4 por 4, 16 en todo caso. Miren, si pudiéramos decir que se combina, sería A con T, A con C, tal vez A con G, G con G, G con T, no pasamos de ahí. Cuatro. En cambio, los otros son 20. ¿Cuál es el código genético? Con cuatro posibles bases en cada una de las dos posiciones daríamos 16. Y aún así es mucho más bajo, totalmente insuficiente para codificar los 20 aminoácidos. Y ahí empezaron a ver, y hay una publicación que se llama La Piedra de Rosetta, a ver si la buscan por ahí, que la piedra de Rosetta era un jeroglífico, una piedra donde había los jeroglíficos egipcios. Y los jeroglíficos egipcios eran igual, habían cuatro pinches jeroglíficos y con eso los egipcios escribían una carta. Es como si nosotros tenemos 28 letras en el alfabeto, es como que con 10 letras escribiéramos todo. Y esa piedra de Rosetta la descifraron y de la misma manera dio la pauta para descifrar el código genético que es el codón. El codón significa tripletes. Por lo tanto, el código genético consiste de tres letras, no A, T, G, G, sino A, T, G, que forman la mayoría de las secuencias de los que codifican los aminoácidos. 4 por 4 por 4 hay 64 tripletes diferentes posibles y no solo los 20 aminoácidos, pero sí hay redundancia. ¿Qué significa? Es la misma, hay varias formas de decir una acción, ¿verdad? Qué sé yo, a ver, no se me ocurre ahorita nada, pero puedo decir lo mismo con dos palabras distintas, con dos formas de escribir, puedo definir algo. Eso es lo que hacen los tripletes. Hay algunos que codifican y otros que no codifican nada y otros son de puntos de parada. Ahorita van a entender. Tres tripletes no codifican nada, son llamados de parada o puntos. Dice aquí, 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 hasta aquí, punto. Es como escribir un libro. Llega el punto y esos son esos tres tripletes. Y otros tripletes ocasionan la terminación. Hay algunos, como la metionina, que actúa como señal de iniciador. O sea, algunos dicen empezamos a escribir y otros dicen hasta aquí llegamos. Punto, punto seguido, punto aparte, punto final. Aquí están, miren, aquí van a entender más. El aminoácido fenilalanina se puede escribir de cuatro formas: tres uracilos o UU y C, UU y A y UU y G. Estas cuatro formas, cada uno se llama codón, forma fenilalanina. La leucina se escribe de cuatro formas: CUU, CUC, CUA, CUG. La metionina, que hemos dicho que es iniciador, solamente se escribe AUG, no hay más. Las demás se escriben de 4, de 4, de 4, de 4, de 2. Y miren, aquí hay dos de parada, que puede ser el punto final, el punto seguido, la coma, UAA, UAG. La histidina se escribe de dos formas, la glutamina de dos, la aspargina y la lisina de dos. Y miren, todos son de dos o tres, dos o tres. ¿Cuáles hay? La metionina es la única, AUG. Y los puntos de parada, UAA, UAG. Después hay varias formas de escribir el aminoácido. Por lo tanto, este es el codón y este es el código genético. Más allá con que tengan claro eso, yo no voy a preguntar más, que tengan claro que las bases nitrogenadas se unen en tripletes para poder escribir la proteína o al aminoácido. Y la unión de los aminoácidos hace una proteína específica. Aquí hay otra tabla, ¿ve? U con U con U,
es fenilalanina. Pero bueno, y la metionina está aquí solita y aquí hay tres de parada, UAA, UAG y UGA. Todos los demás tienen dos, tres, cuatro formas de escribir. Ese es el código genético, el codón. Hay un montón para escribir y saber e interpretar qué es un código genético, pero no viene al caso para nosotros. Nosotros tenemos que saber qué es un codón, qué es un código genético y que los aminoácidos se escriben de varias formas utilizando los codones. Eso es suficiente. Y luego viene, con esto creo que acabo, el ARN como material genético. Hemos dicho que el ADN es el material genético de las bacterias y de todos nosotros, pero los virus tienen otra forma de escribirse que es el ARN, el RNA que nosotros vamos a ver ahí de transporte, mensajero, pero los virus también pueden ser RNA. Y uno de esos virus, los virus ADN son mucho más estables que que los ARN. Por ejemplo, el virus del coronavirus es ADN. Vamos a tener una vacuna rápido, ¿no ve? ¿Por qué no tenemos vacuna para el SIDA? Van más de 25, 30 años que estamos con el SIDA y no hay vacuna. ¿Por qué? Porque es un retrovirus ARN y ellos mutan mucho más rápido. Entonces, cuando a lo que ya estamos llegando a una vacuna, ya no, él ya ha mutado, ya es otra forma y no podemos encontrar una vacuna. ¿Mm? Pero es un material genético. En 1965 se demostró que el ARN del fago QB podría aislarse y replicarse in vitro. Son virus ARNs. Estos son el virus del tabaco, que es un ARN, un virus ARN. Vamos a ver más. Y luego venimos aquí a los ácidos nucleicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Mm? Aquí voy a hacer una pausa. Ahí voy a dejar de compartir un ratito. Eso es la parte de, quiero ver para no irme muy rápido. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. ¿Alguna pregunta? Doctor, una cosita, una duda mía. Sí, He visto yo en especial este semestre que varios docentes nombran DNA. ¿Es lo mismo que ADN? es lo mismo. Gracias. Es lo mismo, solamente que ADN y DNA, uno es en español y el otro es en inglés. Es el revés, ¿no? Igual que el ARN y RNA. Gracias, doctor. Ya. Sí, tengo que, esto más vamos a explicar. Esto más vamos a explicar para que tengamos esta parte completa. Quería ver eso. Ya están viendo esa pantalla, ¿no? Sí. ¿Están? Sí, ok. Bueno, entonces ahora ya sabemos cómo la ciencia llegó a que el material genético es el ADN y el ARN. Ahora vamos a ver los ácidos nucleicos. Esto es repaso de bioquímica. No sé si uno o dos, pero ustedes ven el libro de Blanco, ¿no ve? Bioquímica de Blanco. Y ahí hay uno, dos o tres capítulos de ADN. Aburridísimo. Yo cada vez que empiezo a leer, mi chica, nunca termino porque es bien aburrido. Hay muchas cosas, mucha información. Pero más o menos yo se los voy a simplificar. Hemos dicho que el ácido nucleico es el que forma el ADN. Para que sea ADN o DNA, cualquiera de las dos, ADN, tiene que juntarse primero formarse un nucleócido, luego un nucleótido y luego viene el ADN.
Y el ADN tiene niveles estructurales o niveles de empaquetamiento, que ahorita lo vamos a ver. Y el ARN tiene el ARN de transferencia, mensajero, ribosómico y nuclear. Un ratito me están llamando. Ya. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, el ADN está compuesto de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Chompiras, chomp, ¿está bien? Las proteínas tienen, en vez de fósforo, azufre. Entonces, esa es la gran diferencia. Fósforo, los ácidos nucleicos, por eso son ácidos, por el ácido fosfórico. Y las proteínas tienen azufre. ¿Mm? Los ácidos nucleicos son polímeros de elevado peso molecular y cuando se separan por hidrólisis, se separan en sus tres componentes, que son el ácido fosfórico, por eso son ácidos nucleicos, el azúcar, que es una pentosa, que ustedes ya saben en bioquímica uno que es pentosa, que es ¿no ven? Y varios compuestos nitrogenados llamados bases nitrogenadas, que hay dos tipos de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, ¿ve? Son de dos tipos, las púricas, derivadas de la purina, y las pirimídicas, derivadas de la pirimidina. Las bases, esto es lo que yo quiero que vayan viendo, ¿ve? Yo no voy a explicar todo lo que dice Bioquímica 2, sino lo que me interesa para el ADN. Las pirimídicas son la guanina y la adenina. Posiblemente en el examen yo les diga, dígame, ¿la timina es púrica o pirimídica? Tenemos que saber, y enseguida van a ver por qué. Guanina y adenina. Y las púricas son uracilo, timina y citosina. Importante, la timina solo se halla en el ADN. El uracilo solo se halla en el ARN. Van a ver la próxima semana cuando dupliquemos el ADN, se convierte primero en ARN, se hace una copia de ARN y ahí el uracilo se crea, está en el ARN en vez de la timina. La unión de un azúcar con la base nitrogenada, o sea, la unión del azúcar con la base nitrogenada púrica pirimídica se llama nucleócido. Para que un nucleócido se convierta en nucleótido o para que dos nucleócidos se unen a través de un ácido fosfórico. Y la asociación de miles de nucleótidos es el ácido nucleico. Entonces, un ácido nucleico es la asociación de miles de nucleótidos y un nucleótido es un ácido nucleico, un nucleócido, una pentosa y el ácido fosfórico. ¿Está bien? Eso es lo que conforma el ADN. Ahora, recordemos, azúcar, pentosa, tiene 5 lados de carbono, todos de 5. Esto es lo que yo quiero que se acuerden. Y saben que yo les pregunto a veces en el examen, dibújenme una pentosa y me dibujan cualquier cosa menos algo que tenga 5 lados. Y dentro de esos azúcares hay dos, la ribosa y la desoxirribosa. La diferencia es un grupo oxidrilo en la posición del carbono 2 alfa, aquí. Pero a mí me interesa que sepan que la ribosa y la desoxirribosa son pentosas, ¿ok? A ver. Y luego, perdón, aquí creo que pentosas. Y luego vienen los grupos, la pirimidina y aquí miren, la pirimidina y, que son las pirímicas, y la purina. ¿Cuál es la diferencia? La pirimidina tiene un solo anillo de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que me interesa. Yo cuando en las clases presenciales yo les digo, dibujo un anillo de purina y de pirimidina. Quiero que sepan esto nada más. El anillo de pirimidina tiene 6. ¿Y quién es pirimidina? Citosina, timina y uracilo. Eso es lo que tienen que aprender. ¿Quién es pirimídica? Uracilo, timina, citosina. Y la citosina está en el ADN y ARN. La timina está en el ADN y el uracilo en el ARN. Solo en el ARN hay uracilo.
¿Ok? Eso es lo bases nitrogenadas. Las pirimídicas son tres. ¿Y qué me interesa que ustedes sepan que tiene un anillo de, un solo anillo de 6 lados? El otro de purina es un doble anillo. Eso es lo que quiero que sepan. Nada más que uno tiene un anillo y el otro es doble anillo. Ya van a ver para la estructura del ADN que eso es súper importante. Y las bases nitrogenadas púricas son la adenina y la guanina. Eso es lo que quiero que lo tengan claro ustedes. Después no, que el nitrógeno aquí, que el carbono aquí, que el otro. No. A mí me interesa que sepan que las púricas, adenina y guanina, son doble. Y las pirimídicas son un solo anillo. ¿Está bien? Eso. Y aquí ya vienen los nucleósidos, que es la unión de la base púrica con la pirimídica. La unión es N-glicosídica. No, no les voy a preguntar ese tipo de uniones. Pero aquí está la unión. La pentosa se une con una base que puede ser púrica o pirimídica. Eso quiero que sepan. Eso es un nucleósido. Y cuando el nucleósido se le añade un ácido fosfórico, se forma un monómero de ácido nucleico. Y la unión de los miles de monómeros llevan al ADN. Por lo tanto, el nucleótido, no el nucleósido, el nucleótido es cuando se le agrega el ácido fosfórico. Si no hay ácido fosfórico es nucleósido. Se le agrega el ácido fosfórico y es nucleótido. Y este puente hace que se unan miles, 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 miles de nucleótidos formando el ADN. La próxima clase vamos a hablar de esta doble estructura y tenemos que saber bien cuál es la estructura del ADN. Resumiendo, las bases nitrogenadas tenemos las de doble anillo, que eso es lo que me interesa que sepan, que es la adenina y la guanina, y las de un anillo, que es la citosina, la timina y el uracilo. ¿Está bien? Ahora, ¿una base se puede unir con cualquier base? Sí, pero solamente una es bioquímicamente estable. La citosina con la guanina y la timina con la adenina. ¿Puede unirse la adenina con la guanina? Puede, pero fíjense, la unión de la guanina con la citosina tiene tres brazos que se llaman puentes de hidrógeno. Y la timina con la adenina se une por dos puentes de hidrógeno, que eh, son leves uniones eléctricas, electroquímicas, ¿sí? Si se uniría la adenina con la guanina, un brazo de la guanina quedaría al aire y eso no es estable. Por lo tanto, la guanina y la citosina, y fíjense, la guanina es doble con la citosina una. La timina, que es uno, se une con la adenina que es doble. O sea, hay dos cosas. Uno, la guanina y la citosina sí o sí tienen tres brazos. La timina y la adenina, dos. Y podemos ver que los grupos de doble anillo se unen con el de anillo solo. No hay una unión de dos citosina con timina ni de guanina con adenina. Ya la próxima clase y en la estructura del ADN vamos a ver eso, el por qué es, por eso tenemos que saber primero esto. Y aquí están, ¿ve? Eh, las bases, la pentosa y el ácido fosfórico que los une. Esos son los nucleótidos que hacen este collar de perlas que es el ADN. Y ahora, en el núcleo, cuando la célula se va a dividir, se empaqueta el ADN. Ahorita en la mayoría de sus células que están funcionando de ustedes, el ADN está así, doble cadena que se llama collar de perlas. Pero en el momento que hemos hablado el lunes de mitosis y meiosis, cuando se forma un gameto o se divide una célula en mitosis, tengo que dividir, por lo tanto tengo que empaquetar mi ADN. ¿Y cómo se empaqueta? Se va enrollando. Primero, las primeras enrolladas del ADN se llama solenoide.
Varios solenoides, 50 solenoides, hacen un bucle. Varios bucles hacen una roseta. Y muchas rosetas hacen el cromosoma. Por lo tanto, un cromosoma que es ADN empaquetado, listo para separarse, formar una célula diferente. Por lo tanto, el ADN, el solenoide, los bucles, la roseta y el cromosoma es ADN. Entonces hay 5 niveles de empaquetamiento del ADN. Y luego ya en laboratorio se ha descubierto que no son funcionales ni no son naturales ADN A, ADN B, ADN D, ADN Z, que es más compacto, con 11 pares, cada vuelta, tiene un diámetro superior, es dextrógiro. Eso lo vamos a ver cuando expliquemos la estructura del ADN. Ahorita estamos viendo los componentes del ADN. Ve otras formas, DNA C, D, E, que son en laboratorio, que se han deshidratado, que hemos hecho varias cosas, pero bueno, no vienen ni vamos a entrar nosotros. Y el ARN, para terminar, es la segunda categoría de los ácidos nucleicos. Su estructura es similar, pero tiene sus excepciones. Aquí está la primera. El azúcar ribosa reemplaza a la desoxirribosa y la base nitrogenada uracilo reemplaza a la timina. ¿Mm? Y la mayoría del ARN es de cadena sencilla. Aquí está. Entonces, un azúcar por otro azúcar y el uracilo por timina. Eso es el ARN. Hay 5 tipos de ARN, pero 3 son súper importantes. El ribosómico, que se encuentra en los ribosomas. El mensajero, que es el que lleva, vamos a ver esto nosotros ya en la traducción y transcripción del ADN, que lleva el material genético del núcleo al citoplasma justo al ADN ribosómico. Y el transferente, ¿m? Que es el que ayuda a formarse, a formar la proteína. Todas se originan como copias complementarias de una cadena de ADN. O sea, el ARN se copia de una parte del ADN. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Como en el ARN el uracilo reemplaza la timina, este es el complementario de la adenina durante la transcripción. Esto vamos a ver la próxima semana, que es la transcripción, la traducción y la duplicación del ADN. Y los ARN se clasifican por su tamaño, por su peso, porque algunos se sedimentan rápido, y por su función génica que cumplen. Entonces, la sedimentación depende de la densidad y de la gran cantidad que haya, y el coeficiente de medición se llama Svedker, pero eso no vamos a preguntar. La siguiente tabla es poner el valor de los tipos que hay. Miren, por ejemplo, el ARN ribosómico, hay 1, 2, 3, 4 tipos de ARN ribosómico. Los más chiquitos tienen 5 de peso, tienen 120 nucleótidos, los otros tienen 160, otros tienen 1900, otros tienen 480. El ARN de transferencia es chiquitito, tiene entre 75 y 90 nucleótidos, y el mensajero, que es el que lleva el mensaje, el codón que hemos hablado, puede llegar hasta 10.000 nucleótidos, y esos son los que hacen los genes, ¿verdad? ¿Está bien? Ese es el ADN. Hay diferentes tipos de RNA también, hay varios precursores. Vamos a ver con la próxima semana con más calma los ARNs. Y el estudio del ADN, con esto termino. Hay muchas formas de estudiar el ADN. Absorción de luz ultravioleta, autorradiografía, que lo hizo justamente una norteamericana que ayudó a Watson y Crick. Bueno, Watson y Crick vieron el trabajo de ella, Mitchell se llamaba, y ella al final murió con cáncer porque hacía sacaba muchas radiografías a los ADNs y terminó con cáncer. La electroforesis, que ahora se utiliza en el laboratorio porque es la más barata. Ultracentrifugación, curvas de Cott, ¿dónde está el otro? Hibridación, Sauter-Blot, digestión de enzimas, mapas de restricción, RFLP, que son fragmentos cortos, clonación de ADN, pero aunque se combinan métodos,
Los más importantes son el PCR, ¿han escuchado, no ve? Ahora todo el mundo habla de PCR, todo el mundo se hace la prueba de PCR de coronavirus. Antes nadie sabía qué era el PCR, ahora todo prueba PCR, PCR, PCR. Es la amplificación in vitro de una molécula de ADN. Esa es la PCR. Eso vamos a verlo con calma y van a hacer un trabajo de PCR. Porque en la facultad tenemos PCR, ¿sí? Tenemos. El siguiente paso del estudio del ADN es la secuenciación de todas las letras del genoma que vamos a leer. Y eso se hace con un secuenciador. Y ahora hay secuenciadores tan modernos que se enchufan, se pone la muestra y se enchufa al computador y empieza a secuenciar. Un secuenciador normal vale $180,000 y cada cierto tiempo tienes que cambiar. Por eso nosotros en la facultad no hemos comprado siquiera un secuenciador, porque ¿qué vamos a hacer con un secuenciador? Si no tenemos un servicio que nos dé dinero, difícilmente vamos a poder gastarnos $180,000 para hacer 4 tesis al año. En cambio, PCR es más barato, vale 35,000 a 45,000, que tampoco es una bicoca, ¿no? Pero con eso se hacen varias pruebas. Entonces, eh, y se combinan, por ejemplo, uno puede amplificar con el PCR y luego hacer una electroforesis para ver los genes. Eso ya lo vamos a ver. Nosotros hemos hecho varios trabajos con PCR y con electroforesis. Y obviamente, cuando yo quiero hacer un trabajo de secuenciación, hago con otra universidad en Bolivia secuenciadores. ¿Quién tiene? Tiene la UNSA, creo que han comprado otro, sí, la UNSA ha comprado, la de Cochabamba ha comprado, em, hay el secuenciador forense en La Paz, hay pocos, pero se puede trabajar. Yo prefiero trabajar, si voy a hacer una secuenciación, no comprar algo de $180,000 para hacer 4 trabajos, sino trabajar en conjunto con otro laboratorio que tiene secuenciación. En especial PCR, vamos a ver en detalle qué es la PCR y así van a saber ustedes cómo es que rápidamente yo, si me hago una prueba PCR, sé o no sé que tengo coronavirus. Estas son ya las pruebas que no vamos a ver, que hay un montón. Bueno, dejo de grabar y me avisan